La madrugada del 5 de noviembre de 1941 amaneció fría en Tokio. El sol apenas lograba atravesar la bruma sobre la bahía cuando un mensaje cifrado comenzó a transmitirse, viajando en silencio por cables submarinos, antenas militares y rutas secretas que solo unos pocos hombres conocían. Aquel mensaje llevaba un peso histórico que aún hoy resuena en los archivos del mundo. Era la Orden Ultrasecreta número 1. Un mandato que declaraba, sin decirlo explícitamente, que Japón había decidido ir a la guerra contra Occidente. El documento, sellado con los símbolos más estrictos de la Marina Imperial, indicaba claramente que en poco más de un mes debía realizarse un ataque simultáneo contra 4 objetivos estratégicos: Pearl Harbor en las islas Hawái, Malasia, territorio británico, las Indias Orientales holandesas, valiosas por sus recursos, y Filipinas, un protectorado estadounidense. Era un plan que buscaba redefinir el equilibrio del poder en el Pacífico, y era, al mismo tiempo, una sentencia de fuego. Pero la historia de aquella orden no comienza el 5 de noviembre. Sus raíces se hunden años atrás, en un clima de tensiones, invasiones, ambiciones territoriales y sospechas entre Japón y Estados Unidos que habían reducido la diplomacia a gestos vacíos. Desde que en 1940 Japón ocupó Indochina, las alarmas en Washington se encendieron como nunca. La toma del puerto de Cam Ranh, situado a apenas 800 millas de Manila, fue percibida como una amenaza directa a Filipinas. A medida que los ejércitos japoneses avanzaban en Asia, la paciencia norteamericana se agotaba, y aunque públicamente Estados Unidos proclamaba neutralidad, internamente sabía que aquella expansión no podía continuar sin consecuencias. En respuesta, el gobierno estadounidense congeló todos los activos japoneses en territorio estadounidense. También cerró el canal de Panamá a barcos japoneses, una decisión que limitaba gravemente la movilidad naval del imperio. El mensaje era claro: Washington no toleraría un dominio total japonés en Asia. Pero para Japón, aquella medida fue interpretada como un acto agresivo disfrazado de política económica. Según los altos mandos militares japoneses, Estados Unidos había cruzado una línea que ponía en riesgo la supervivencia nacional. Desde la Primera Guerra Mundial, Japón había desarrollado su industria basándose en la importación de petróleo y materiales estratégicos provenientes, casi en su totalidad, de Estados Unidos. Si ese suministro quedaba bloqueado, la maquinaria militar japonesa quedaría paralizada en cuestión de meses. Fue en este punto donde la diplomacia dejó de tener sentido. Aunque los cancilleres de ambos países continuaban reuniéndose, las negociaciones eran inútiles. El ministro de Guerra japonés, Hideki Tojo, interpretó el comunicado del presidente Roosevelt del 27 de septiembre de 1941, un texto redactado en gran medida por Winston Churchill, como una declaración velada de guerra. Para Tojo, aquel comunicado no era una advertencia diplomática, sino un ultimátum directo: detener la expansión o enfrentar las consecuencias. El problema era que Japón no tenía intención alguna de retirarse de los territorios conquistados. Su estrategia imperial, conocida como la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, se basaba precisamente en la expansión militar. Tojo y los altos mandos creían que ceder ante Estados Unidos significaría renunciar a todo lo logrado desde la guerra con China. Además, la élite japonesa estaba convencida de que la nación tenía un destino histórico: liderar Asia y expulsar la influencia occidental de la región. Las voces moderadas dentro del gobierno japonés intentaron frenar esta escalada. Diplomáticos, consejeros imperiales e incluso algunos miembros del gabinete argumentaron que Estados Unidos era un enemigo demasiado poderoso, con una economía y un potencial militar que Japón no podría igualar en una guerra prolongada. Pero la maquinaria militar ya dominaba totalmente la política japonesa. Los generales habían ganado una influencia casi absoluta y ningún argumento político o económico podía detener sus planes. Para ellos, la única opción era un golpe rápido y demoledor: destruir la flota del Pacífico estadounidense en un solo ataque sorpresa. Si lograban ese objetivo, creían que Estados Unidos
sería incapaz de sostener una guerra larga y Japón podría consolidar su dominio en Asia antes de que los norteamericanos se recuperaran. Así nació la idea del ataque a Pearl Harbor, impulsada en gran parte por el almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la Armada Imperial. Yamamoto era un hombre complejo. Había estudiado en Harvard, conocía profundamente la industria estadounidense y estaba convencido de que Japón no podría ganar una guerra larga. Pero también sabía que si Japón decidía luchar, debía golpear primero y golpear con fuerza. Yamamoto diseñó el plan con precisión quirúrgica. Un ataque aéreo lanzado desde portaaviones a más de 3.000 millas de distancia en silencio absoluto, sin ser detectados. Sería una operación sin precedentes, una maniobra audaz que deslumbraría a sus aliados y aterrorizaría a sus enemigos. La Orden número 1, emitida aquel 5 de noviembre, confirmó oficialmente lo que Yamamoto ya sabía desde semanas atrás. La guerra era inevitable. El documento especificaba la fecha límite del ataque y señalaba que los objetivos incluían no solo Pearl Harbor, sino también los territorios británicos y holandeses. Japón buscaba un dominio total sobre los recursos del sudeste asiático, especialmente el petróleo, el caucho y el estaño, indispensables para su maquinaria bélica. Mientras tanto, en Washington, los diplomáticos seguían intentando negociar. El secretario de Estado estadounidense, Cordell Hull, y el enviado japonés, Saburo Kurusu, mantenían conversaciones en apariencia cordiales, pero sin resultados. Ninguno de los dos sabía que a miles de kilómetros, la flota combinada japonesa ya había comenzado a prepararse para zarpar hacia Hawái. Para el mundo exterior, Japón parecía dispuesto a resolver la crisis por la vía diplomática. Pero en los pasillos secretos del cuartel general de la Marina Imperial ya no había espacio para la paz. La maquinaria bélica estaba en marcha. Las órdenes circulaban bajo 3 niveles de cifrado, imposibles de descifrar para cualquier servicio de inteligencia extranjero. Solo un puñado de hombres tenía acceso al contenido exacto del documento: los comandantes de la flota, el Estado Mayor Imperial y, por supuesto, el emperador Hirohito, quien había aprobado la orden en una reunión privada. En los días siguientes, los sectores radicales del ejército celebraron la noticia en silencio. La prensa japonesa no mencionó nada, por supuesto, pero en los círculos militares se respiraba un aire de determinación sombría. Algunos oficiales jóvenes, formados bajo una educación nacionalista extrema, estaban convencidos de que Japón tenía la misión divina de liderar el Pacífico. Mientras tanto, en Pearl Harbor, la vida transcurría con aparente normalidad. Los marineros estadounidenses disfrutaban de los bares, las playas y el clima tropical de Hawái. Los comandantes discutían estrategias, pero casi nadie imaginaba que el enemigo estuviera preparando un ataque directo. La mayoría de los analistas creía que, si Japón atacaba, lo haría en el sudeste asiático. Las bases en Filipinas y Singapur eran objetivos más lógicos, pensaban. Pearl Harbor parecía demasiado lejos, demasiado arriesgado para ser atacado, pero esa subestimación sería fatal. A medida que noviembre avanzaba, los japoneses comenzaron a mover discretamente sus piezas. Los portaaviones Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu, Shokaku y Suikaku recibieron órdenes de prepararse para zarpar desde la bahía de Hitokapu, un punto remoto al norte de Japón, ideal para evitar ser detectados por los servicios de inteligencia estadounidenses. En las bases aéreas, los pilotos entrenaban ejercicios de bombardeo y torpedos a baja altura, perfeccionando maniobras que nunca antes se habían probado en combate real. Los ingenieros navales rediseñaron torpedos especialmente modificados para operar en las aguas poco profundas de Pearl Harbor, un desafío técnico considerable. Nada se dejó al azar. Mientras todo esto ocurría, las conversaciones diplomáticas en Washington continuaban. El embajador japonés entregaba propuestas cuidadosamente redactadas para aparentar voluntad de paz, mientras en Tokio se decidía que el ataque debía ejecutarse incluso si las negociaciones parecían avanzar. La estrategia era simple: seguir hablando hasta el último minuto para que la sorpresa fuera total. La orden ultrasecreta número 1
no solo planteaba un ataque militar, era una declaración de principios, la confirmación de que Japón había decidido desafiar abiertamente a las potencias occidentales y reclamar su lugar como potencia dominante en Asia. La orden no dejaba lugar a dudas. Estados Unidos, con su protectorado de Filipinas, debía ser golpeado. Reino Unido debía ser expulsado de Malasia y Singapur. Los holandeses debían perder sus colonias en las Indias Orientales. La guerra, inevitablemente, se extendería por todo el Pacífico. Y así, mientras el mundo contenía la respiración, la maquinaria de guerra japonesa navegaba en silencio hacia su primer y más devastador objetivo. La cuenta regresiva había comenzado. A finales de noviembre de 1941, el mundo estaba al borde de un abismo. Mientras la diplomacia jugaba su último acto, en los despachos del Estado Mayor japonés, los mapas del Pacífico se teñían de rojo. El almirante Isoroku Yamamoto sabía que Estados Unidos era un gigante dormido, y su plan era golpearlo tan fuerte que no pudiera despertar a tiempo. La estrategia tenía un nombre: Operación Z. La misión era un secreto absoluto. El 26 de noviembre de 1941, una flota de 6 portaaviones y más de 400 aviones zarpó en silencio desde las remotas Islas Kuriles. Los marineros no sabían su destino, solo que iban a una misión de entrenamiento. A bordo del portaaviones insignia, el Akagi, los jóvenes pilotos repasaban sus mapas, listos para morir por su emperador. Llevaban cartas selladas que quizá nunca serían leídas y amuletos para la buena suerte. El viaje de más de una semana se hizo en un silencio de radio sepulcral. Mientras tanto, en Washington, la inteligencia estadounidense descifraba mensajes japoneses, pero nadie imaginaba un ataque en Hawái. Pensaban que cualquier ofensiva sería en el sudeste asiático. El 1 de diciembre en Tokio, el emperador Hirohito aprobó la guerra. La fecha del ataque se fijó: 7 de diciembre, hora de Hawái. La orden final llegó a la flota con una frase en clave: escalad el monte Nitaka 1208. Significaba: procedan con el ataque. La maquinaria de guerra estaba en marcha. Los días siguientes fueron de una preparación febril. Se revisaron bombas, torpedos y fotografías aéreas de Pearl Harbor. Yamamoto, desde su buque, reflexionaba con una premonición escalofriante: ganaremos durante 6 meses, pero después no puedo garantizar el resultado. En la madrugada del 7 de diciembre, la flota japonesa llegó a su punto de lanzamiento, a 370 kilómetros al norte de Oahu. A las 6:10 am, el comandante Mitsuo Fuchida dio la orden: ¡despeguen! Casi 200 aviones surcaron el cielo del amanecer. Debajo, la base naval de Pearl Harbor dormía. Era domingo. A las 7:49, Fuchida vio su objetivo: acorazados alineados, aviones en tierra, una imagen perfecta. Por su radio, transmitió el mensaje que pasaría a la historia: Tora, Tora, Tora. Significaba que el ataque sorpresa había sido un éxito total. Segundos después, el infierno se desató. Las bombas cayeron como una lluvia mortal. El USS Arizona fue alcanzado por una bomba que detonó su depósito de municiones. El barco explotó, partiéndose en dos y matando a más de 1000 hombres en un instante. El USS Oklahoma se volcó tras recibir varios torpedos. El caos era total. Mientras tanto, los cazas Zero japoneses destruían más de 180 aviones estadounidenses en tierra, antes de que pudieran despegar. Las sirenas aullaban mientras marineros desesperados corrían hacia sus puestos. Una segunda oleada japonesa llegó a las 8:50 para rematar el trabajo. En menos de 2 horas, Pearl Harbor era un cementerio de acero y fuego. El balance fue devastador: más de 2.400 estadounidenses muertos y la flota del Pacífico destrozada. Japón, en cambio, perdió solo 29 aviones. Militarmente, fue una victoria impecable. Estratégicamente, fue su mayor error. Por retrasos burocráticos, la declaración de guerra japonesa llegó a Washington después del ataque. Para el mundo, no fue un acto de guerra, sino una traición.
Al recibir la noticia, el presidente Franklin D. Roosevelt dijo con firmeza: «Esto significa guerra». Al día siguiente, calificó el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia, y Estados Unidos entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Japón disfrutó de 6 meses de victorias arrolladoras, tal como Yamamoto había predicho. Pero el gigante americano había despertado. En junio de 1942, la batalla de Midway cambió el rumbo de la guerra para siempre. La flota japonesa sufrió una derrota catastrófica de la que nunca se recuperaría. El propio Yamamoto moriría un año después, cuando su avión fue derribado por cazas estadounidenses que habían descifrado sus planes. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio, Japón firmó su rendición incondicional. El sueño imperial que comenzó con una orden secreta se había desvanecido en las llamas de una guerra que ellos mismos iniciaron. El ataque a Pearl Harbor, concebido como el golpe maestro que aseguraría la victoria, terminó siendo el primer paso hacia su propia destrucción. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los momentos más decisivos de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte a Curio Max TV y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.